Vamos a ver el efecto ombre, que es un efecto de sombreado. Es como si hiciéramos un maquillaje, pero en pestañas. El efecto ombre se distingue porque nosotros vamos a hacer ese sombreado para que la clienta se vea como un maquillaje. Muchas veces a lo mejor la clienta, o si tú dices voy a trabajar un efecto ombre y mostramos el blister de color, pues la clienta va a decir, ay no, me vas a poner unas pestañas tan llamativas, tan de color, no, eso no va conmigo. Pero si nosotros mostramos trabajos y vemos un efecto que a la clienta se le ve como un efecto maquillaje, algo incluso como un color degradado, algo bonito. Puedo hacer desde un sombreado algo muy llamativo, es decir, algo muy cargado, o puedo hacer un efecto ombre, algo un poco más delicado, más sutil, que se vea como un tipo efecto delineado. Ahora, ¿yo a quién le puedo brindar este efecto? Hay gente que es amante del color, así como se maquillan o como la clienta también le gusta traer el cabello de color. Hay clientes como la de ahorita que vemos algo sutil, que ya les gusta verse arregladas desde inicio, que yo creo que la mayoría, porque ya pensamos en despertarnos, en ya tener algo más rápido para al día a día. Puedo hacer desde un maquillaje ligero con efecto de pestaña, el efecto ombre, o les digo, podemos hacer algo incluso más cargado, porque va a haber clientes que les va a gustar incluso algo más dramático. Ahora, hay tipos de hombre fácil y hombre difícil. Ustedes van a decir, les voy a mostrar dos técnicas para hacerlo. Una técnica es la tradicional y otra técnica es fácil. ¿Por qué? Porque ahorita en la actualidad ya hay más pestañas, hay más variedad en el mercado donde yo puedo hacer efectos mucho más fácil, ¿sí? La gente que ya sabe diseñar, que ya sabe hacer diseños, que ya sabe hacer los diseños tradicionales, evaluando el tipo de ojo del cliente, va a poder hacer el diseño hombre fácil con unas pestañas que ahorita les voy a mostrar. Pero si a lo mejor yo quiero hacer, ¿sabes qué? Quiero hacer una mezcla de color, aparte quiero mezclarle más tonos a mi clienta, es válido y ahí ya tengo que hacer el ombre tradicional. ¿Qué es el ombre tradicional? Que se los voy a enseñar. Es un poquito más difícil, pero es un trabajo muy, muy detallado, muy artístico y créanme que yo en lo personal, este tipo de efectos lo recomiendo es para mí volumen, porque con volumen yo puedo dar ese efecto mucho más marcado, más detallado y que se vea mucho más bonito. Por ejemplo, aquí tengo el ombre tradicional, que es el que vimos ahorita de la modelo, y en este efecto yo también tengo que evaluar el ojo del cliente. ¿Qué quiere decir? Que voy a elegir un diseño base. Voy a elegir un diseño base, en la capa baja voy a aplicar un tono y luego posteriormente capa media y capa alta mezclo un tono diferente. Aquí mostré el tono en la capa baja, el tono morado, y en la capa media y capa alta es tono negro. Pero si vemos acá en la modelo, el tono negro predomina en la capa baja y el sombreado de color en morado va en la capa media y capa alta, ¿sí? Esto ya va a depender de ustedes qué efecto le quieran dar. Porque, por ejemplo, esta aplicación que es de Jime, ella puso morado, pero todavía en las puntas la modelo trae un toque de tono turquesa. ¿Qué quiere decir? Que ya ahí ustedes va a ser a la imaginación. Imagínense como si estuvieran maquillando a la clienta y ya ustedes van a decir cómo quieren hacer su efecto ombre. Pero se va a basar más que nada en lo sombreado o en el efecto maquillaje que vamos a hacer en nuestra clienta. Aquí, por ejemplo, cuando hacemos el ombre tradicional, también un tip que les doy es que siempre en la capa baja vamos a trabajar medidas muy cortas. Yo sé que a lo mejor muchas ya diseñan, ya saben hacer un diseño. Por ejemplo, si yo les digo, pues, o ustedes evalúan a la clienta, pues le voy a hacer una ardilla y en el punto alto le voy a poner 12. Ojo cuando vayamos a hacer efecto ombre. En efecto ombre, en punto alto, capa baja, yo no puedo ponerle 12 a la clienta. ¿Por qué? Porque recuerden que en la capa baja yo voy a aplicar un tono y después voy a hacer el efecto sombreado en capa media y capa alta.
Si se me ocurre en la capa baja aplicarle un sombreado, estoy hablando de en número 12, algo más largo, estoy hablando que mi diseño ya va a quedar muy alto y voy a tener todavía que subir más el efecto sombreado en tono y se va a ver mucho más elevado, más cargado, más dramático y para mi punto de vista no luce, ¿sí? Entonces uno de los tips tiene que ser medidas cortas, que igual hay blister para medidas cortas, ahorita también se los voy a enseñar. Y en el caso de hombre fácil, aquí sí yo elijo un diseño ya evaluando el tipo de ojo del cliente y aquí vamos a trabajar a línea perfecta. Ya lo hemos visto en clases anteriores, cómo trabajar en capas, línea básica, línea perfecta, pero para hacer el hombre fácil yo les recomiendo trabajarlo a línea perfecta. ¿Para qué? Para que luzca mucho más el color, que se vea mucho más marcado y damos un efecto. Capa baja es un tono y en la parte de arriba de las puntas ya trae el color degradado, ¿sí? Es otro tono. Ahorita les voy a mostrar con qué pestañas lo vamos a trabajar. Como puntos claves voy a trabajar en capa baja un tono, capa media y capa alta otro tono. O si voy a trabajar el hombre fácil va a ser la misma pestaña desde capa baja, capa media y capa alta. Porque ahorita les voy a explicar el por qué. Ahora, yo puedo trabajar capas invertidas, ya sabemos cómo se trabaja línea básica, línea perfecta, pero puedo trabajar capas invertidas si es que voy a mezclar color, en capa baja voy a aplicar uno, capa media otro y capa alta otro. O si voy a utilizar las mismas fibras, voy a utilizar desde capa baja, capa media y capa alta la misma y vamos a trabajarlo a línea perfecta. Ahora, yo tengo que elegir un diseño base, eso es de tip desde inicio, tanto para cualquier cliente. Dependiendo de su tipo de ojo, yo voy a elegir un diseño base, así sea el hombre fácil o el hombre tradicional, ¿sí? Ahora, ¿qué material voy a utilizar para esta aplicación? Aquí sí tomen apuntes porque les voy a mostrar el material que vamos a estar utilizando. Primero que nada, voy a utilizar fibras de color, por lo cual yo recomiendo utilizar un adhesivo totalmente transparente que no tenga pigmento para que no se noten las bases y más si es que voy a mezclar color. Porque, por ejemplo, para volumen, yo puedo utilizar estos tres adhesivos: Volume Glue, Volume One o adhesivo Elite, ¿sí? Pero si voy a utilizar color como un tip, para mi punto de vista, o para que también la aplicación se vea mucho más limpia y no se noten cuando estén haciendo el abanico de color, que no se note negra la base, que se vea limpia, el adhesivo Volume One, que es adhesivo transparente, sin pigmento e incluso pues les va a servir a las clientes que a veces suelen ser alérgicas. No es tanto al adhesivo, sino a los pigmentos de los adhesivos, ¿sí? Pinzas. Pinzas, vamos a utilizar pinzas ideales que sean para volumen. Pinzas totalmente calibradas que nosotros podamos utilizar para la aplicación. Y lo ideal es siempre tener variedad de pinzas, no se queden solo con una. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes va a llegar un momento en que vas a decir, hijo, eso, mi cliente tiene el ojo hundido, mi pinza no llega al área de lagrimales y ahí te puedes tardar hasta 1 hora en terminar lagrimales, cuando teniendo más variedad de pinzas, pues yo ya puedo cambiar de accesorio y inmediatamente seguir trabajando a mi ritmo, ¿sí? Vamos a utilizar fibras en color negro, vamos a utilizar fibras en color y les voy a mostrar las fibras. Aquí va a depender la imaginación y el diseño que ustedes quieran hacerle o cómo le guste a la clienta, porque hay clientes que son más fanáticos de un color y clientes que son más fanáticos de otro. Y ya ustedes pueden elegir incluso desde un difuminado de color o si queramos hacer el efecto ombre, ustedes deciden si ponen un tono de estos en la capa baja o ponemos como sombreado en la capa media y capa alta, ¿sí? Ya lo demás es tono negro, ya la fibra que ustedes quieran manejar. Ahora, estas fibras, ya depende de si ustedes quieren manejar fibra C, B, por ejemplo, estas son en curva CC. ¿Qué quiere decir? Que yo los puedo combinar con curva C, con curva D, con curva L o M, ¿sí? Pero, por ejemplo, si quiero dar... Listo, gracias, Vane. Si quiero darle un efecto algo más sutil en la base,
yo puedo aplicar fibras con curvas suaves, ligeritas, ya dependiendo si ustedes quieren manejar la fibra C o la fibra B. Por ejemplo, con longitudes muy pequeñas para trabajar la base, y luego si van a aplicar el sombreado de color en la capa media y capa alta, aplicamos la CC y se va a ver mucho más elevado, y la basecita que va a ir por ejemplo, en tono negro, se va a ver mucho más suave. Se va a ver más efecto delineado pequeño y luego ya se va a ver el color más elevado. Por ejemplo, les voy a mostrar estas fibras. Tengo fibra en curva B y curva C. Estos blisters vienen, si se fijan, de aquí desde 4 a 6 milímetros, que podemos fácil trabajar la base en estas longitudes y luego ya aplicar el sombreado de color en capa media y capa alta, pero con la curva CC. El mezclar curvas también nos da efectos totalmente diferentes. A lo mejor yo ahorita les voy a explicar el efecto. Va a haber chicas que a lo mejor van a decir, no, pues yo le apliqué incluso CC en tono negro en la capa baja y luego apliqué las de color también en CC, es válido, pero si ven un ejemplo o ven alguna fotografía de otra chica que mezcló en la capa baja otra curva más suave, se ve el efecto totalmente diferente. Bueno, ahora sí vamos a continuar. Saquen su libreta. Saquen su libreta. Y lo primero que vamos a hacer es que yo tengo que hacer una limpieza, ¿sí? Eso es indispensable en cualquier aplicación. Preparar al cliente, desmaquillarlo y lavar siempre a mi cliente con lash mousse y con mi brocha, ¿sí? Es importante siempre tener limpio el área donde voy a trabajar, porque recuerden que eso también me va a ayudar a tener mejor retención, tanto en que mi adhesivo esté mayor tiempo retenido en las pestañas del cliente y que no se le caigan más rápido. Si a veces nosotros no desmaquillamos y dejamos el maquillaje, ya sea rímel, maquillaje que la clienta traía, créanme que la pestaña, la extensión no la pegan en la pestaña natural, sino que la terminan pegando en el maquillaje, y cuando la clienta se baña el maquillaje cae y cae la extensión, ¿sí? Entonces, primero es lo primordial. Ahora, como segunda opción, yo tengo que elegir el diseño, pero para esto tengo que evaluar a mi cliente, ¿sí? Tengo que evaluar, tengo que evaluar qué tanta distancia tengo de sus pestañas naturales a su ceja, si tiene comisura caída, qué tipo de ojo tiene, si sus ojos son juntos o son separados, para elegir el diseño, ¿sí? Una vez que yo elija el diseño, que ya analicé el ojo del cliente, digo, pues le quiero hacer un CAD porque tiene comisura ascendente, quiero hacer un efecto algo más tenue, que se vea más un alargamiento, o quiero hacerle un efecto más natural, un diseño natural, para abrir un poquito más su ojo, siempre evaluando qué distancia tengo de sus pestañas a su ceja. Porque, por ejemplo, si en ella yo quisiera hacerle un ejemplo, un muñeca, tomen en cuenta que su distancia es muy corta, que no le voy a poder aplicar un 14, un 13, porque no. ¿Qué tengo que hacer? Evaluar mi base. Si voy aquí a subir capa media y capa alta porque voy a hacer un efecto de color, yo tengo que aplicarle a mi cliente en la base medidas mucho más cortitas, a lo mejor un 7, un 8, para poder subir 2 milímetros, y a lo mejor lo máximo que le voy a aplicar va a ser un 10 o un 11, ¿sí? Entonces todo eso lo tengo que tomar en cuenta, y posteriormente tengo que marcar los puntos en mi clienta, que sería la base, o decir el punto más alto donde voy a trabajar mi diseño. Ya teniendo las marcaciones del punto más alto, yo ya puedo realizar mi mapping, es decir, pasar mi mapping a los parches para ver qué longitudes vamos a trabajar, tanto en capa baja como en capa media o capa alta. Ahora, ya una vez que marcamos los puntos altos, que aquí tiene ya marcado, hay que asegurar el ojo, hay que hacer el aislamiento con tape, puede ser cinta micropor o cinta transpor. Un tip que yo les doy cuando hagamos la colocación de cintillas, y esto lo he visto en muchas aplicaciones, las cintillas deben de ser en recortes muy finos, más si vamos a trabajar color, para nosotros poder ver bien lo que estamos haciendo. Hay chicas que así como viene la cintilla ancha, así pegan la cintilla completamente en el párpado del cliente.
¿Qué llega a pasar? ¿Qué pasa? Que cuando colocamos la cintilla muy ancha, a veces tú quieres ver y resulta que de tan ancha que está la cinta te estorba para ver las pestañas naturales, ¿sí? Entonces, un tip que les doy es que tienen que ser cortes muy específicos, delgaditos, incluso del ancho de la cinta todavía pueden sacar varios trazos como estos delgados para que ustedes puedan aislar. Aquí, por ejemplo, levantamos lagrimal, levantamos comisura y luego posteriormente con mi cinta transpor o micropor ya levantamos todas las pestañas para trabajar de corrido toda la capa baja. Ojo, no a todos los clientes se les va a poder hacer este tipo de aislar con cinta micropor. ¿Por qué? Porque hay clientes que tienen su ojo muy redondo o ojo muy saltón. Si yo llego a aislar de esta forma, al ojo del cliente se le va a quedar abierto, no va a cerrar y ¿qué va a pasar? Que voy a ocasionar una quemadura, ¿sí? ¿Qué debo de hacer ahí? Aislar de otra forma, aunque me vaya trabajando por pequeña sección, es decir, primero trabajo lagrimal, luego centro y comisura, va a ser un poquito más tardado, pero hay que tener mucho cuidado con ese tipo de clientes, ¿sí? Del ojo del cliente, eso es 100%, debe de estar asegurado antes de iniciar cualquier aplicación. Revisar, incluso preguntarle al cliente, ¿sientes alguna molestia? ¿Sientes que a lo mejor te roza el parche? Y si el cliente empieza a decir, digamos, normal que a los clientes de primera vez que se van a aplicar pestañas sí sientan incomodidad en el parche. La gente que ya tiene mucho tiempo aplicándose pestañas ni lo va a sentir, pero yo se los digo por experiencia, de las primeras veces que me llegué a aplicar, sí sentía, no me incomodaba el parche, pero sí lo sentía raro. Esa sensación es normal. Pero cuando el cliente diga, ¿sabes qué? Siento que me está lastimando o de repente siento que estoy moviendo el ojo y me está doliendo, hay que revisar el parche. En clientes que tengan ojo hundido, hay que estar revisando porque el parche se mete, y en clientes que tengan su ojo saltón, ojo prominente, está revisando que el ojo no se abra, ¿sí? Ahora voy a realizar el mapping. Pongan atención a los mapping, son totalmente diferentes. Aquí tenemos punto alto y hemos elegido trabajar una longitud 12, un ejemplo. Y luego posteriormente bajamos a lagrimal y bajamos a comisura. Pero si observamos, este mapping es totalmente diferente. Si se fijan, el punto más alto son 10 milímetros y luego posteriormente en mi capa media y capa alta cambian las longitudes, ¿sí? ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a meter mi pizarrón para que me entiendan. Si voy a trabajar con las pestañas que son doble tono, yo voy a elegir el diseño base. Digamos que al cliente le voy a elegir un diseño muñeca. Estoy hablando de que aquí y aquí sería mi punto más alto del diseño. Como voy a trabajar pestañas doble tono, estas pestañas ya vienen con base negra, pero luego la punta ya viene el color marcado, ¿sí? Ya no es necesario que yo a mi cliente le haga un diseño en la capa baja y luego posteriormente le haga un diseño en la capa media y luego que cambie las longitudes en la capa alta, ¿sí? Con las pestañas doble tono vamos a trabajarle al cliente línea perfecta y voy a elegir mi longitud. Ojo, evaluando qué tanta distancia tiene sus pestañas a la ceja natural del cliente, ¿sí? Si no tiene mucha distancia, pues lo máximo que le pongan 11 milímetros. Pero a lo mejor mi cliente tiene una ceja muy delgadita, tiene muy buen espacio, tiene su párpados muy ancho, entonces puedo trabajarle a lo mejor un 12. Y esto sería mi punto más alto del diseño. Y voy a bajar tallas a lagrimal. Tengo lagrimal y tengo comisura. Ya 11. 7, llego a 6 milímetros. Voy a hacer hacia comisura y termino. Si vamos a estar trabajando línea perfecta, recuerden que voy a trabajar la misma fibra desde la capa baja hasta la capa media y capa alta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que aquí voy a ir trabajando 11, 10.
¿sí? Voy a ir línea perfecta, ir bajando 1 milímetro en cada capa, ¿sí? Por eso el mapping, este que vemos aquí, está ya elegido el punto alto, bajo medidas a lagrimal y bajo medidas a comisura. ¿Por qué? Porque voy a trabajar la misma fibra. Doble tono desde capa baja a capa media y lo trabajo en línea perfecta. Este mapping que vemos aquí va a ser trabajado con el ombré difícil, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué voy a decir aquí? Que vamos a mezclar color. Ay, déjame regreso. Aquí está. ¿Sí? Aquí en capa baja voy a trabajar el tono negro y luego capa media y alta vamos a trabajar el tono morado, ¿sí? Pero ya voy a estar utilizando las fibras que son de morado desde la base a la punta y en este caso las de tono negro igual desde base hasta punta son en tono negro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que voy a elegir un diseño base, si voy a aplicar el tono en la capa baja y aquí va a depender qué tan cargado o qué tan llamativo quieran hacer el efecto ombré, algo más marcado, más sombreado o incluso algo más tenue. Si pueden observar antes de que pase aquí, si quiero algo más marcado, como vimos la portada de inicio, podemos incluso aumentarle 2 milímetros si quiero que se vea el tono mucho más cargado. O ahorita les voy a mostrar este mapping que ven aquí, nada más aumentamos 1 milímetro. ¿Para qué? Para que se vea un efecto mucho más sutil y se vea el tono negro, pero el tono de color se vea algo como un delineado, algo muy pequeño y no se vea tan cargado. Pero hay clientes que sí van a decir, ¿sabes qué? A mí ponme el color más largo porque quiero que se me note más el sombreado. Ya va a depender del cliente. Por ejemplo, si quiero marcar muy bien el color, que se vea algo más llamativo, voy a elegir mi punto más alto de mi diseño base. Un ejemplo, pues le voy a hacer a mi cliente un diseño, digamos, natural. Aquí sería mi primer punto y mi segundo punto donde termina su iris. Estoy hablando de que aquí sería el punto más alto de mi cliente. Ojo, si en la capa baja voy a aplicar el tono negro, tengo que elegir longitudes cortas. A lo mejor yo aquí le puedo elegir que mi punto más alto sea 9 milímetros o puedo elegirle que mi punto más alto sea 10 milímetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser corta porque luego posteriormente voy a aumentar. Un ejemplo, la voy a poner en 9 milímetros, sería mi punto más alto, sería 8, 7, 6, 5 y voy a iniciar en 4 milímetros. Voy a bajar hacia comisura y termino en 6, ¿sí? Ya elegí la base de mi diseño y estoy trabajando el diseño natural y ahora sí voy a poner el tono, es decir, ya voy a meter el sombreado y quiere decir que aquí a mi cliente puedo aumentar 2 milímetros. Si aquí le puse, por ejemplo, 9, si quiero algo más corto, algo más sutil, le puedo aumentar 1 milímetro. Si quiero que se le note más el color y que se vea el sombreado mucho más elevado, voy a aumentarle 2 milímetros de color. Estoy hablando de que aquí sería 9, 10, 11. Y aquí en el área del lagrimal hay que tener cuidado. Tengo 7, voy a quitar un poquito aquí. Pueden ver que aquí en el área de 6 hay dividido 2 longitudes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedo empezar con medidas muy largas desde inicio porque luego eso va a molestar a la clienta. Entonces aquí voy a dividir en 2 y voy a trabajar 6 y 5. Y ahora sí aquí ya empiezo, ¿sí? ¿Por qué divido en 2? Para empezar algo más tenue y ya posteriormente ahora sí empiezo a subir. Voy a hacer lo mismo hacia comisura. Y luego posteriormente llego a mi siguiente capa y puedo seguir aumentando 2 milímetros. Ojo, si mi clienta no tiene suficiente espacio para subir, no aumenten 2 milímetros. Pueden romper la regla y aumentarle nada más 1 milímetro a la clienta,
¿sí? Es decir, aquí tengo mi punto alto 11, pues mi punto más alto ya va a ser 12, 11, 10, 8. Por lo regular aquí en lagrimal la clienta casi siempre tiene 2 capas. Es raro la cliente que llegue a tener 3, entonces con estas longitudes que trabajemos está bien. Y ahí yo ya estoy haciendo capas invertidas, ¿sí? Es decir, ya no llevo una secuencia para trabajar, sino dependiendo qué tan degradado quiera el color, si quiere algo más llamativo, puedo aumentarle 2 milímetros más en capa media y luego en capa alta 2. Pero si la clienta quiere algo más sutil, algo más delicado, puedo aumentar 1 milímetro y lo sigo aumentando 1 milímetro, ¿sí? O de cajón, ya dependiendo de ustedes qué tan marcado quieran el efecto, yo puedo aumentar desde inicio en capa media 2 milímetros y si la clienta no tiene suficiente distancia de su ceja, de su pestaña a su ceja, aquí no aumento 2, sino que me voy aumentando nada más 1 milímetro y el tono se va a ver mucho más cargado. El aumentar 2 y 2, las puntas se ven un poquito más degradadas, ¿sí? Pero ya va dependiendo del efecto que ustedes le quieran dar. Van a ver que con cada diferencia que ustedes trabajen en capas, los acabados, incluso el efecto que ustedes hagan, el diseño al final de la aplicación, se va a ver diferente. Un día pueden intentar hacer con 1 milímetro, aumentando 1 milímetro para hacer algo sutil y otro día pueden hacer algo más cargado para que se le note mucho más el color a la clienta, ¿sí? En el caso de clientes con párpado caído, como vimos ahorita en el video de la modelo, yo sí les recomiendo aumentar incluso 2 o 1 milímetro o 2 y 2 en capa media y capa alta. ¿Por qué? Porque hay que cubrir el párpado caído del cliente. Pero ya lo hacemos con color, hacemos un efecto maquillaje, un sombreado y pues hacemos el efecto hombre, ¿sí? Bueno, nos retiramos y pues esperamos verlos aquí la próxima semana y recuerden que ya es la última clase. Y pues los vemos aquí, que tengan muy bonito fin de semana y cualquier duda o comentario pues nos vemos aquí para que lo preparen para la próxima semana.